Hoy veremos el tema balanceo de ecuaciones químicas. Balancear una ecuación química no es más que igualar el número de átomos de un elemento antes y después de la reacción, con la finalidad de poder cumplir con la ley de la conservación de la masa, propuesta por el científico Antonio Laurent-Lavoisier. Lavoisier experimentó de dos maneras diferentes, uno a través de un sistema abierto en el cual se daba cuenta que la materia no se conservaba al final de la reacción, y a través de un sistema cerrado, en el cual la materia sigue siendo la misma antes y después de la reacción. Para ello, para entrar en el tema de balanceo de ecuaciones químicas, es importante definir tres conceptos esenciales. El primero, reacción química. Recuerden que es un proceso en el cual una o más sustancias llamadas reactivos, que se encuentran del lado izquierdo, se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes, las cuales denominaremos productos. Podemos encontrar estos y los podemos encontrar del lado derecho, que tienen en común tanto reactivos como productos únicamente los elementos, ¿sí? Pero formando diferentes sustancias. Aquí, por ejemplo, podemos observar 2 átomos de cloro más 2 átomos de hidrógeno producen 2 moléculas de ácido clorhídrico. El siguiente concepto, subíndice y coeficiente. El subíndice son los números enteros que aparecen en la fórmula química de un compuesto o elemento e indican el número de átomos. Aquí, por ejemplo, tenemos subíndice 2 y únicamente este 2 va a afectar al hidrógeno, solamente al hidrógeno, al oxígeno no. Entonces, únicamente al hidrógeno. Y el coeficiente son los números que aparecen delante de las fórmulas de los reactivos y productos después de igualar una ecuación química, es decir, después de balancearla. Y se leen como moles o moléculas. Aquí podemos observar el coeficiente. Se encuentra al inicio el número grande, ¿vale? El número grande al inicio de mi producto. ¿Qué me indica? Por ejemplo, esto es agua. Este 2 me va a indicar que hay 2 moles o 2 veces agua. Por ejemplo, una gota, 2 gotas, 3 gotas de agua. Aquí tengo 2 gotas de agua, por así decirlo, pero se dice 2 moles o moléculas de agua. Este coeficiente, a diferencia del subíndice, afecta a todos mis elementos que se encuentran delante de él. Entonces tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? De un inicio, si no existiera este coeficiente, únicamente tendríamos 2 átomos de hidrógeno. Pero cuando un elemento está en medio de un coeficiente y de un subíndice, entonces, ¿qué procede en este caso? Se multiplican los átomos de hidrógeno o de cualquier otro elemento. Es decir, 2 por 2 me da un total de 4 átomos. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 4 átomos de hidrógeno. Si no existiera este 2, repito, si no existiera este coeficiente, entonces nada más serían 2. Siguiente pregunta. ¿Cuántas moléculas de agua tengo? 2 moléculas de agua. Recuerden, 2. Este número puede ser 3, 4, 5, 6, 7, etc. Entonces, me indica que tengo 2 moléculas de agua, ¿vale? Ahora sí, podemos dar paso a la explicación sobre el procedimiento a seguir para el balanceo de ecuaciones químicas. Vamos a utilizar el método de tanteo. El método de tanteo consiste en ir poniendo coeficientes al azar para demostrar la conservación de la materia antes y después de la reacción. No es tan recomendable, pero es uno de los más fáciles y sencillos que puedes encontrar. Primero dice, escribe la ecuación con la estructura básica para la reacción. Bueno,
que significa que escriba mi ecuación química, la represente a través de los elementos, de la simbología de los elementos, el más, el produce, etc. Aquí tengo un átomo de aluminio más 2 átomos de nitrógeno, producen nitruro de aluminio. El nitruro de aluminio es una cerámica que podemos encontrar en algunos dispositivos tecnológicos. 2. Cuenta los átomos de los elementos de los reactivos. 3. Cuenta los átomos de los elementos en los productos, es decir, vamos a escribir aquí abajito de esta flecha del produce, vamos a representar a los elementos. Primero identificamos qué elementos tenemos, que en este caso sería aluminio, ya está aquí, y nitrógeno. Ahora sí, vamos a contar los átomos. Del lado de los reactivos, ¿cuántos aluminios tengo? Pues únicamente uno. Si no hay ningún número aquí al lado, ni acá debajo, ni aquí delante, entonces nada más es uno. Un átomo de aluminio. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo? Tengo 2. Entonces pongo el número 2. Ahora vamos con los productos. En los productos, ¿cuántos átomos de aluminio tengo? Solamente tengo 1. Y de nitrógeno tengo 1. Esto es importante. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta qué elemento es el que tenemos que balancear, que tenemos que igualar. En este caso sería nitrógeno. ¿Sí? Únicamente sería nitrógeno hasta el momento. Vamos al siguiente paso. Cambia los coeficientes para que el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados de la ecuación. Nunca cambies un subíndice de la fórmula química. Esos subíndices jamás se van a cambiar, ¿vale? Ya que habíamos identificado en la anterior ecuación, en esta, que el que teníamos que modificar era el nitrógeno, ¿de qué lado lo teníamos que hacer? ¿Del lado de los reactivos o del lado de los productos? Pues obviamente del lado de los productos, porque es donde existe menor cantidad. Entonces, aquí ya entran los coeficientes. Los coeficientes son los únicos que se pueden cambiar, ¿vale? Subíndices no. Entonces, aquí yo no puedo, aquí este 2, yo no se lo puedo poner aquí a un lado al nitrógeno, porque sería incorrecto y ya estaría representando a un compuesto que no existe. Entonces lo pongo de este lado con número grande. Y otra vez vuelvo a contar. Aluminio, del lado de los reactivos, sigo teniendo 1. Nitrógeno, del lado de los reactivos, sigo teniendo 2. Vamos de este lado. Del lado de los productos, este 2 recuerden que afecta a todos los elementos. Entonces ahora ya tengo 2 átomos de aluminio. Y de nitrógeno ya tengo 2. Ahí ya tengo 2. Entonces ahora ¿quién debo modificar? Pues al aluminio. Y debo ponerle un coeficiente de la misma manera que lo hice del lado de los reactivos. Ahora lo voy a hacer en los productos, pero únicamente al aluminio, porque el nitrógeno ya está estable con la misma cantidad de átomos. Entonces pongo 2 átomos de aluminio. Tengo 2 átomos de aluminio. Nitrógeno, tengo 2 átomos de nitrógeno. Este 2 nada más afecta hasta acá. Después de este signo ya no afecta a los demás elementos. Ahora vamos del lado de los productos. Tengo 2 átomos de aluminio. Bueno, tengo 2 veces aluminio, ya lo represento aquí, y 2 veces nitrógeno. Entonces, al existir la misma cantidad de reactivos y de productos, ya está balanceada mi ecuación. Y eso sería todo.